está ya con nosotros para que revisemos la información internacional. Seguimos analizando qué fue lo que pasó ayer en Rusia y este intento de rebelión armada por parte del grupo Wagner. Cata, ¿cómo estás? Tal cual, ¿cómo están? Buenas noches. Se podría decir que por primera vez en más de 20 años el poder de Vladimir Putin tambaleó, estuvo en jaque, porque durante 24 horas los ojos del mundo se centraron en lo que ocurría en Rusia con el estrepitoso avance del grupo Wagner. Quizás usted ha escuchado el grupo Wagner todo el fin de semana. ¿Qué es el grupo Wagner? Es un grupo paramilitar ruso conformado por miles de mercenarios ultranacionalistas que han peleado a favor de Rusia en Ucrania. Muchos de ellos incluso fueron sacados de la cárcel a cambio de que combatieran, digamos, en la primera línea ahí en Ucrania. Su líder es Yevgeny Prigozhin, quien ayer encabezó una rebelión contra el Kremlin acompañado de miles de soldados, todo luego de denunciar bombardeos de parte de milicias rusas en sus bases ubicadas en Ucrania. El objetivo ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, pero volvemos a explicarlo porque a veces se torna complejo poder explicar un fenómeno que ocurrió tan rápido en 24 horas. El objetivo, derrocar al ministro de Defensa ruso y a los responsables de lo que ellos denominan como el desastroso liderazgo de la guerra. ¿Cómo fue ese frenético avance? Con tanques y miles de miembros del famoso grupo Wagner. Lo vamos a revisar a continuación. En nuestra pantalla gigante se va a desplegar entonces el mapa para mostrarles de manera geográfica cómo se llevó a cabo ese avance. Obviamente aquí tenemos a Rusia, a Ucrania, la parte de color rosado, rojo, ¿no es cierto? Tiene que ver con el control de las tropas rusas en territorio ucraniano. Aquí lo vemos. Entonces, el grupo Wagner lo que hizo fue pasarse de Ucrania a territorio ruso. Primero controló sin mayor resistencia la ciudad de Rostov del Don, una ciudad sureña en Rusia, y fue avanzando. Miles de tropas avanzaron hacia el norte, llegaron hasta Voronezh, donde ahí lograron capturar sitios militares de acuerdo con distintos reportes. Siguieron avanzando con el destino, con el objetivo en mente de llegar a Moscú. Fue en la ciudad de Elets que ahí los miles de soldados del grupo Wagner se detuvieron. Claro. Y se detuvieron luego de que fuera el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, quien tomara contacto con este líder y le dijera: no siga avanzando, lleguemos a un acuerdo, mientras de Putin no se sabía nada. Pero sí, horas antes había hablado Putin respecto a esta rebelión armada que se estaba llevando a cabo. ¿Qué fue lo que dijo? Lo pasamos a escuchar a continuación. Protegeremos a nuestra gente y a nuestro Estado de cualquier amenaza, incluida la traición interna. Todos los que conscientemente eligieron el camino de la traición, los que prepararon un motín armado, los que eligieron el camino del chantaje y el terrorismo, sufrirán un castigo inevitable. Bueno, hasta esas declaraciones el grupo Wagner seguía avanzando. Y como les decía, fue recién acá aproximadamente 300 kilómetros de Moscú, que decidieron detenerse entonces, y se llegó a este acuerdo de parte del grupo Wagner con Bielorrusia, que entonces finalmente va a ser exiliado el líder de este grupo a cambio de que entonces se retire esta causa judicial por rebelión en su contra. Pero lo que llama la atención es, claro, el avance estrepitoso que, imagínate, todo esto que les estamos contando ocurrió en menos de 24 horas. Exactamente. Los ojos del mundo aquí en Rusia. Y hay varias preguntas que surgen, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora con el desempeño militar de Rusia? Porque se habla de que muchos de los soldados del grupo Wagner, ¿no es cierto?, podrían de alguna manera absorberse a las fuerzas militares oficiales de Rusia. No se sabe, porque su líder ahora entonces va a ser exiliado a Bielorrusia. Lo que sí fue despedido como un héroe. Y tenemos parte de lo que dijo una vez que decidió entonces detener a sus tropas, y es lo que vamos a revisar a continuación, lo que dijo el líder del grupo Wagner una vez que se llegó a un acuerdo. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон. La imagen no es que se haya congelado o que haya estado equivocada, digamos. Era un audio, y por eso nosotros mostrábamos la imagen de este líder del grupo Wagner. Entonces decía,
no vamos a continuar para evitar un derrame de sangre. Claro, porque el gran temor acá, Cata, era que se produjera una guerra civil, finalmente. Ese era el gran temor, Cristian, justamente que se produjera una guerra civil, que las tropas rebeldes, ultranacionalistas, mercenarios, llegaran hasta Moscú, derrocaran al ministro de Defensa ruso y quizás que otras cosas más, ¿no es cierto? Y como les decía, finalmente entonces se llegó a este acuerdo. El líder del grupo Wagner va a ser exiliado hasta Bielorrusia, pero lo que sí empezaron a retroceder las tropas hasta llegar hasta Rostov del Don, la ciudad que inicialmente habían capturado sin resistencia, y ahí fueron ovacionados con cánticos por los rusos, quienes los apoyan. ¿Cómo se despidieron del grupo Wagner en esa ciudad? Eso es lo que queremos mostrarles ahora. Ahí los veíamos entonces. ¿Y qué viene ahora? Solamente el cierre para ya, ¿no es cierto?, ir ya concluyendo con esto. Sin duda Rusia va a tener el desafío de tener que sacudirse de este golpe moral, y Ucrania seguir tratando de conseguir apoyo. Se viene la cumbre de la OTAN en Lituania en julio, así que esa cita sin duda va a ser clave para los ucranianos en medio de este conflicto que ya está próximo a cumplir un año y medio. Increíble, Cata. Nos vemos. Muchas gracias por esta revisión de la Buenas noches.